Crepúsculo. Las invitaciones. En mi sueño reinaba una oscuridad muy densa, y aquella luz mortencia parecía proceder de la piel de Edward. No podía verle el rostro, solo la espalda, mientras se alejaba de mi lado, dejándome sumida en la negrura. No lograba alcanzarlo, por más que corría. No volteaba por muy fuerte que lo llamara. Es triste. Me desperté en noche y no pude volver a conciliar el sueño. Durante un tiempo se me hizo eterno. Después de aquello estuvo en mis sueños casi toda la noche, pero siempre en la distancia. Nunca me alcanza. El mes siguiente al accidente fue violento y tenso, y al menos al principio embarazoso. Para mi desgracia, me convertí en el centro de atención durante el resto de la semana. Tyler Crowley se puso insoportable, me seguía a todas partes obsesionado con compensarme de algún modo. Intenté convencerlo de que lo único que quería era que olvidara lo ocurrido, sobre todo porque no me había sucedido nada, pero continuó insistiendo. Me seguía entre clases y clases y en el almuerzo se sentaba en nuestra mesa y era muy concurrida. Mike y Eric se comportaban con él de forma bastante más hostil que entre ellos mismos, lo cual me llevó a considerar la posibilidad de haber conseguido otro admirador no deseado. Nadie me pareció preocuparse por Edward, aunque expliqué una y otra vez que el héroe era él, el que me había apartado de la trayectoria de la camioneta y que había estado a punto de resultar aplastado. Intenté ser convincente. Jessica, Mike y Eric y todos los demás comentaban siempre que no había visto hasta que retiraron la camioneta. Me preguntaba por qué nadie más lo había visto. Estaba antes de que me salvara la vida de un modo tan repentino como imposible. Con disgusto comprendí que la causa más probable era que nadie estaba tan pendiente de Edward como yo. Nadie me lo había mirado de forma en la que yo la miraba, lamentablemente. Edward jamás se vio rodeado de espectadores y curiosos que desearon oír la historia de primera mano. La gente lo evitaba, como de costumbre. Los Cullen y los Hell se sentaban en la misma mesa como siempre sin comer, hablando solo entre sí. Ninguno de ellos, y al menos, me miró ni una sola vez. Cuando se sentaba a mi lado en clases, tan lejos de mí como se lo permitía a la mesa, no parecía estar consciente de mi presencia, solo de forma ocasional, cuando cerraba los puños y de repente con la piel tensa sobre los nudillos aún más blanca, me preguntaba si realmente me ignoraba tanto como aparentaba. Deseaba no haberme apartado del camino de la camioneta de Tyler. Esa era la única conclusión a la que podía haber llegado. Tenía mucho interés de hablar con él y lo intenté al día siguiente del accidente. La última vez que lo vi afuera de la sala de emergencias, los dos estábamos demasiado furiosos. Yo seguía enfadada por lo que no me confiaba de verdad, a pesar de que había cumplido al pie de la letra mi parte del trato. Pero lo cierto es que me salvó la vida, y sin importar cómo lo hizo, y de noche, el calor de mi ira se desvaneció para conservarse en mi tristeza una respetuosa gratitud. Ya estaba sentado cuando entré en biología. Mirada al frente, me senté esperando a que volteara. No dio señal de haberse percatado de mi presencia. Hola, Edward, dije con tono agradable para demostrarle que iba a comportarme. La dio la cabeza levemente hacia mí y sin mirarme, asintió una vez y miró en dirección opuesta. Y ese fue el último contacto que había tenido con él, aunque todos los días estuviera ahí, a 30 centímetros, a veces incapaz de contenerme. Lo miraba a cierta distancia, en la cafetería o en el estacionamiento. Contemplaba con sus ojos dorados cómo se oscurecían de forma evidente día a día, pero en clase no daba más muestra de saber de su existencia que la que él me daba a mí. Me sentía miserable y los sueños continuaron, a pesar de mis mentiras descaradas, el tono de mis correos electrónicos
alertó a René de mi tristeza y llamó por teléfono unas cuantas veces, preocupada. Intenté convencerla de que solo era el clima y que me aplanaba. Al menos Mike le complacía la obvia frialdad existente en mí. Yo noté que no le preocupaba que me hubiera impresionado. Él atrevió a rescatar a Edward. Quedó muy aliviado cuando se dio cuenta de que parecía haber tenido el efecto opuesto. Su confianza aumentó al grado de sentarse al borde de mi mesa para conversar antes de que empezara la clase de biología, ignorando a Edward de forma tan absoluta como a él a nosotros. Por fortuna, la nieve se derritió después de aquel peligroso día. Mike quedó desencantado por no haber podido organizar su pelea de bolas de nieve, pero le complacía que pronto pudiéramos hacer la excursión a la playa. No obstante, continuó lloviendo a cántaros y pasaron las semanas. Jessica me hizo tomar conciencia de que se fraguaba a otro acontecimiento. El primer martes de marzo, me llamó por teléfono y me pidió permiso para invitar a Mike al baile de primavera, que tendría lugar en 2 semanas. ¿Seguro que no te importa? ¿No pensabas pedírselo? Insistió cuando le dije que no me importaba lo más mínimo. No, Jess, no voy a ir, le aseguré. Bailar se encontraba claramente fuera del abanico de mis habilidades. Va a ser realmente divertido. Su esfuerzo por convencerme fue un poco entusiasta. Sospechaba que Jessica disfrutaba más con mi inexplicable popularidad que con mi compañía. Diviértete con Mike, la animé. Me sorprendió que al día siguiente no mostrara su efusismo ego de costumbre en clases de trigonometría y español. Permaneció callada mientras caminaba a mi lado entre una clase y otra. Me dio miedo preguntarle la razón. Si Mike la habría rechazado, yo era la última persona a la que quería contárselo. Mis temores aumentaron durante el almuerzo, cuando Jessica se sentó lo más lejos que pudo de Mike y charló animadamente con Eric. Mike estuvo inusualmente callada. Mike continuó en silencio mientras me acompañaba a clases. El aspecto violento de su rostro era una mala señal, pero no abordó el tema hasta que estuve sentada en mi pupitre y él se encaramó en la mesa, como siempre. Estaba consciente de que Edward se sentaba lo bastante cerca como para tocarlo, y como tan distante como si fuera una mera investigación de imaginación. Bueno, dijo Mike, mirando al suelo, y Jessica me ha pedido que le acompañe al baile de primavera. Eso es estupendo, dije con tono de entusiasmo. Manifiesto. Te vas a divertir un montón con ella. Bueno. Se quedó sin saber qué decir mientras estudiaba mi sonrisa. Era obvio que mi respuesta no le satisfacía. Le dije que tenía que pensarlo. ¿Por qué? Dejé que mi voz reflejara cierta desaprobación, aunque me aliviaba saber que no le había dado a Jessica un no definitivo. Se puso colorado como un tomate y bajó la vista. La lástima hizo vacilar mi resolución. Me preguntaba si tal vez tenías intenciones de pedírmelo tú. Me tomé un respiro, soportando a duras penas la oleada de culpabilidad que recorría todo mi ser, pero con el rabillo del ojo vi que Edward inclinaba la cabeza hacia mí con gestos de reflexión. Mike, creo que deberías aceptar la propuesta de Jess, le dije. Ya sabes, ¿ya se lo pediste a alguien? ¿Se había percatado Edward de que Mike posaba los ojos en él? No, le aseguré. No tengo intenciones de acudir al baile. ¿Por qué?, quiso saber Mike. No deseaba ponerle al tanto de los riesgos que el baile suponía para mi integridad, así que improvisé nuevos planes sobre la marcha. Ese sábado voy a ir a Seattle, le expliqué. De todos modos, necesitaba salir del pueblo y era el momento perfecto para hacerlo. ¿No puedes ir otro fin? Lo siento, pero no, respondí. No deberías de hacer esperar a Jessica más tiempo. Es de mala educación. Sí, tienes razón, masculló y abatido se dio la vuelta para volver a su asiento. Cerró los ojos y me froté las sienes con los dedos en un tanto
desenterrar de mi mente los sentimientos de culpa y lástima. El señor Barnum comenzó a hablar y suspiré, abrí los ojos. Edward me miraba con curiosidad. Aquel habitual punto de frustración de sus ojos negros eran ahora aún más perceptibles. Le devolví la mirada esperando que él apartara la suya, pero en lugar de eso continuó estudiando mis ojos a fondo, con gran intensidad. Comenzaron a temblar las manos. Señor Cullen, repitió el profesor, que aguardaba la respuesta a una pregunta que yo había escuchado. El ciclo de Krebs, respondió Edward. Parecía reticente mientras volteaba a mirar al señor Banner. Clavé la vista al libro en cuanto los ojos de Edward me liberaron. Intentando centrarme, tan cobardemente como siempre, dejé caer el pelo sobre el hombro derecho para ocultar mi rostro. No era capaz de creer el torrente de emociones que palpitaban en mi interior, y solo porque había tenido a bien mirarme por primera vez en 6 semanas, no podía permitirle tener ese grado de influencia sobre mí. Era patético, y más que patético, era enfermizo. Intenté ignorarlo con todas mis fuerzas durante el resto de las horas, y dado que era imposible, procuré que al menos no se supiera que estaba pendiente de él. Le di la espalda cuando al fin sonó la campana, esperando que, como de costumbre, se fuera de inmediato. ¿Vela? Su voz no me resultaba tan familiar como si la conociera de toda la vida. En vez de eso, solo unas pocas semanas antes, sin querer, me volví lentamente. No quería sentir lo que sabía, lo que iba a sentir cuando contemplara aquel rostro tan perfecto, pues una expresión cauta cuando al final volteé a mí, la suya era inescrutable. No dije nada. ¿Qué fue? ¿Me vuelves a dirigir la palabra?, le pregunté finalmente, con una involuntaria nota de petulencia en la voz. Sus labios se curvaron escondiendo una sonrisa. No, en realidad no. Cerré los ojos e inspiré hondo por la nariz, consciente de que me rechinaban los dientes. Él esperó. Entonces, ¿qué quieres, Edward?, le pregunté sin abrir los ojos. Era más fácil hablarle con coherencia de esa manera. Lo siento, parecía sincero. ¿Estoy siendo muy grosero? Lo sé, pero de verdad es mejor así. Abrí los ojos y su rostro estaba muy serio. No sé, ¿qué quieres decir?, lo dije con cautela. Es mejor que no seamos amigos, me explicó. Confía en mí. Entrecerré los ojos. Había oído eso antes. Es una lástima que no lo descubrieras antes, murmuré entre dientes. Te podría haber ahorrado el discurso. ¿Disgusto? La palabra y el tono de mi voz lo sorprendió. Con la guardia baja, sin duda. ¿Disgusto por qué? ¿Por no dejar que esa estúpida camioneta me hiciera puré? Estaba atónito. Me miró fijamente sin dar crédito a lo que oía y casi parecía enfadado, como al final habló. ¿Crees que me arrepiento de haberte salvado la vida? Sé que es así, repliqué con brusquedad. No sabes nada. Definitivamente se me había enfadado. Alejé bruscamente mi rostro del suyo, mordiéndome la lengua para callar la frustración y acusaciones que quería decirle en la cara. Recogí los libros y luego me puse de pie para dirigirme hacia la puerta y pretendí hacer una salida dramática de la clase, pero como no se me hace, enganché una boca por el marco de la puerta y se me cayeron los libros. Me quedé ahí un momento sospechando la posibilidad de dejarlo en el suelo, entonces suspiré y me agaché para recogerlos. Pero él ya estaba ahí y los había apilado y me los entregó con rostro severo. Gracias, dije con frialdad, cerrando los ojos. No hay de qué, replicó. Me enderecé rápidamente, volví a apartarme de él y me alejé caminando a clases de educación física. Sin mirar atrás, las horas de gimnasta fue brutal. Cambiamos de deporte, jugamos baloncesto,
Mi equipo jamás me pasaba la pelota, lo cual era estupendo, pero me caía un montón de veces, en ocasiones. Ese día me movía peor de lo habitual, porque Edward ocupaba toda mi mente intentando concentrarme en mis pies, pero él seguía deslizándose en mis pensamientos, justo cuando más necesitaba mantener un equilibrio. Como siempre, salir afuera fue un alivio. Casi corría hacia el coche, pues había demasiada gente a la que quería evitar. El vehículo había sufrido unos daños mínimos a raíz del accidente. Había tenido que sustituir las luces traseras y le hubiera hecho algún retoque de pintura de haber dispuesto del equipo de cuadro. Los padres de Tyler habían tenido que vender la camioneta por piezas. Estuvo a punto de darme un patatús cuando al dar la vuelta en la esquina vi una figura alta y oscura reclinada contra él. Luego comprendí que solo se trataba de Eric. Comencé a caminar de nuevo. Hola Eric, saludé. Hola Bella. ¿Qué hay? Pregunté mientras abría la puerta. No presté atención al tono incómodo de su voz, así que sus siguientes palabras me tomaron desprevenida. Me preguntaba si querías venir al baile conmigo. La voz se le quebró al pronunciar la última palabra. Creí que era la chica a quien elegiría. Respondí demasiado sorprendente para ser diplomática. Bueno, sí, admití avergonzado. Recobré la compostura e intenté ofrecerle mi sonrisa más cálida. Te agradezco que me lo pidas, pero ese día voy a estar en Seattle. Oh, bueno, quizás la próxima vez. Claro, acepté, y entonces me mordí la lengua. No quería que se lo tomara al pie de la letra. Se alejó rumbo a las escaleras arrastrando los pies y oí una risita débil. Edward pasó caminando enfrente del coche con la vista enfrente y los labios fruncidos. Abrí la puerta de un tirón y entré de un salto y la cerré con un sonoro golpe detrás de mí. Aceleré el motor a un punto muerto de forma ensordecedora y salí en reversa. Edward ya estaba en su automóvil, a 2 coches de distancia, deslizándose con suavidad delante de mí. Cortándome el paso, se detuvo ahí para esperar a su familia. Pude ver que los 4 venían hacia acá, así que todavía estaba cerca de la cafetería. Consideré seriamente la posibilidad de embestirlo por detrás de su flamante Volvo, pero había demasiados testigos. Miré por el espejo retrovisor. Comenzaba a formar una fila y inmediatamente detrás de mí, Tyler Crowley me saludaba con la mano desde su recién adquirido Sentra de segunda mano. Estaba demasiado fuera de mis casillas para saludado. Oí que alguien tocaba con los nudillos el cristal de la ventana del copiloto, mientras que permanecía ahí sentada mirando a cualquier parte excepto al coche que tenía delante. Al voltear, vi a Tyler, confundida. Volví a mirar por el retrovisor. Su coche seguía encendido con la puerta izquierda abierta. Me incliné para bajar la ventanilla. Estaba helado hasta el tuétano. Abrí el cristal hasta la mitad y me detuve. Lo siento, Tyler. Seguía sorprendida, ya que resultaba evidente que no era la culpa mía. El coche de los Cullen me tiene atrapada. Oh, lo sé. Solo quería preguntarte algo mientras estábamos aquí detenidos. Esbozó una amplia sonrisa y no podía ser sincero. ¿Me vas a pedir que te acompañe al baile de primavera? Continuó. No, voy a estar en el pueblo, Tyler. Mi voz sonó un poquito cortante. Intenté recordar que no era culpa suya de Mike, Eric. Yo hubiera colmado el vaso de mi paciencia aquel día. Eso me dijo Mike, admitió. Entonces, ¿por qué? Se cogió de hombros. Tenía la esperanza de que fueras una forma de suavizarle lo negativo. Bueno, eso era totalmente culpa suya. Lo siento, Talia, le expliqué mientras intentaba esconder mi irritación, pero de verdad me voy. Está bien, aún no nos queda el baile del fin de curso. Caminó de vuelta a su coche antes de que pudiera responderle. Supe que mi rostro reflejaba la sorpresa. Miré hacia
delante y observé a Alice, a Rosalie y a Emmet y a Jasper dirigiéndose al Volvo. Edward no me quitaba el ojo de encima por el espejo retrovisor. Resultaba evidente que se estaba doblando de risa, como si lo hubiera escuchado todo. Estiré el pie hacia el acelerador. Un golpecito no heriría a nadie, solo rayaría el reluciente pintura de la carrocería. Aceleré el motor en un punto muerto. Pero ya habían subido los cuatro. Edward se alejaba a toda velocidad. Regresé a casa conduciendo despacio y con precaución, sin dejar de hablar para mí misma todo el camino. Al llegar, decidí hacer enchiladas de pollo para cenar. Era un platillo laborioso que me mantendría ocupada. El teléfono sonó mientras cocinaba al fuego lento las cebollas y los chiles. Casi no me atreví a contestar, pero podía ser mamá o Charlie. Era Jessica, que estaba exultante, y Mike le había alcanzado después de clases para aceptar la invitación. Lo celebré con ella durante unos instantes mientras removía la comida. Jessica había colgado, ya que quería telefonear a Angela y a Lauren para decírselo. Le sugerí que por casualidad que quizás Angela, la chica tímida que iba a biología conmigo, se lo podía pedir a Eric, y Lauren, una estirada que me ignoraba durante el almuerzo, le podía pedir a Talia. Tenía entendido que estábamos disponibles. Jess pensó que era una gran idea. De hecho, ahora que tenía seguro a Mike, sonó sincera cuando dijo que deseaba que fuera al baile. Le mencioné el pretexto del viaje a Seattle. Después de colgar, intenté concentrarme en la cocina, sobre todo al cortar el pollo. No me parecía hacer otro viaje de emergencias, pero la cabeza me daba vueltas de tanto analizar cada palabra que había pronunciado Edward hoy. Y se refería con que era mejor que no fuéramos amigos. Sentí un retorcijón en el estómago cuando comprendí el significado. Debía de haber visto cuando me obsesionaba y no quería darme esperanza, por lo que no podíamos ni siquiera ser amigos, porque él no estaba nada interesado en mí, naturalmente. Pero pensé enojada mientras me lloraban los ojos. Reaccioné provocada por las cebollas. Ya no era interesante. Él, interesante y brillante, misterioso, perfecto y guapo, y posiblemente capaz de levantar una camioneta con una sola mano. Está bien, de acuerdo, podía dejarlo tranquilo. Lo dejaría solo, soportaría la sensación que me había impuesto a mí misma aquí en el purgatorio. Luego, si Dios quiera, alguna universidad del suroeste o tal vez Hawái me ofrecería una beca. Concentré la mente en playas soleadas y palmeras mientras terminaba las enchiladas. Las metí al horno y Charlie parecía receloso cuando percibió el aroma de la salsa verde. No podía culparlo. La comida mexicana comestible más cercana que se encontraba probablemente al sur de California, pero era un policía, y aunque fuera en aquel pequeño pueblecito, de modo que tuvo suficientes agallas para tomar el primer bocado, pareció gustarle. Resultaba divertido comprobar lo despacio que empezaba a confiar en mí en los asuntos culinarios. Cuando estaba a punto de acabar, le pregunté: ¿Papá? ¿Sí? Quería que supieras que voy a ir hacia el sábado, la semana que viene, si te parece bien. No le pedí permiso, era sentar un mal precedente, pero me sentí maleducada e intenté arreglarlas como ese fin de esa frase. ¿Por qué? Parecía sorprendido, como si fuera incapaz de imaginar algo que Fox no pudiera ofrecer. Bueno, quiero conseguir algunos libros porque la librería local es bastante pequeña, y tal vez mire algo de ropa. Tenía más dinero de lo habitual, ya que no había tenido que pagar el coche gracias a Charlie, y aunque dejaba un buen de peñiscos con la gasolina, lo más probable es que la Pico consumía mucha gasolina
a punto haciéndose eco de mis pensamientos. Lo sé. Pararé en Montesano y Olimpia y en Tacoma, si fuera necesario. ¿Vas a ir tú sola?, preguntó. No sabía si sospechaba que tenía un novio secreto o si se preocupaba por el tema del coche. Sí. Seattle es una ciudad muy grande, podrías perderte, señaló preocupado. Phoenix es 5 veces más grande que Seattle y sé leer un mapa. ¿No quieres que te acompañe? Intenté ser astuta al tiempo que ocultaba mi pánico. No te preocupes, papá. Voy a ir a comprar y pasaré el día en los probadores. Será aburrido. Oh, está bien. La sola idea de sentarse en tiendas de ropa femenina por un tiempo indeterminado lo hizo sentir de inmediato. Gracias, le sonreí. ¿Estarás de regreso a tiempo para el baile? Maldición. Solo en un pueblo tan pequeño un padre sabe cuánto tiempo tienen lugar los bailes de la escuela. No, yo no bailo, papá. Él, por encima de todos los demás, debería entenderlo. No había heredado de mi madre mis problemas de equilibrio. Lo comprendió. Ah, bueno, había caído en la cuenta. A la mañana siguiente, cuando me detuve en el estacionamiento, dejé mi coche lo más lejos posible del Volvo plateado. Quise apartarme del camino de la tentación para no ocupar debiéndole a Edward un coche nuevo. Al bajar de la pick-up, jugueteé con las llaves, que cayeron en un charco cercano mientras me agachaba a recogerlas. Surgió de repente una mano en mi vea y las tomó antes que yo. Me erguí bruscamente y Edward Cullen estaba a mi lado, recostado como por casualidad contra mi móvil. ¿Cómo lo haces?, pregunté asombrada e irritada. ¿Qué cosa? Me tendió las llaves mientras hablaba y las dejó caer en la palma de mi mano cuando iba a tomarlas. Aparecer de la nada. Bella, no es culpa mía que seas excepcionalmente despistada. Como de costumbre, hablaba con calma, con voz pausada, aterciopelada. Fruncí el ceño antes que el rostro perfecto. Hoy sus ojos volvían a relucir con un tono profundo y dorado, como la miel. Entonces tuve que bajar los míos para recordar mis ideas ahora confusas. ¿A qué se debió que me cerraras el paso ayer en la noche? Quise saber, y aún rehuyendo su mirada. Se suponía que fingía que yo no existía y te dabas cuenta de que echaba chispas. Eso fue culpa de Tale, no mía, se rió con disimulo. Tenía que darle la oportunidad. ¿Tú? Dije entrecortadamente. No sé, me ocurría ningún insulto bastante malo. Pensé que la fuerza de mi rabia lo impresionaría, pero solo parecía divertirse, aún más. No finjo que no existas, continuó. ¿Quieres matarme de enojo? Dando que la camioneta de Talgue no la consiguió. La ira destelló en sus ojos castaños, frunció los labios y desapareció todas las señales de alegría. Bella, eres totalmente absurda, murmuró con frialdad. Sentí un hormigueo en la espalda de las manos y me entró una ansiedad de pegar a alguien. Estaba sorprendida, por lo general no era una persona violenta. Le di la espalda y comencé a alejarme. Espera, gritó. Seguía caminando, chapoteando enojada bajo la lluvia, pero se puso a mi altura y mantuvo mi paso con facilidad. Lo siento, he sido descortés, dijo mientras caminaba. Lo ignoré. No estoy diciendo que no sea cierto, prosiguió, pero de todos modos no ha sido de buena educación. ¿Por qué no me dejas sola?, refunfuné. Quería pedirte algo, pero me desviaste del tema. Volvió a reír entre dientes. Parecía haber recuperado el buen humor. ¿Tienes un trastorno de personalidad múltiple?, le pregunté con acritud. Y lo vuelves a hacer, suspiré. Está bien, ¿qué me querías pedir? Me preguntaba si el sábado de la próxima semana, ya sabes, el día del baile de la primavera,
¿Intenta ser gracioso?, lo interrumpí, volviéndome hacia él. Mi rostro se empapó cuando alcé la cabeza para mirarlo. A los ojos había una perversa dispersión. Por favor, ¿vas a dejarme terminar? Me mordí el labio y junté las manos, entrelazando los dedos para no cometer una imprudencia. Te he escuchado decir que vas a Seattle ese día y me preguntaba si querías dar un paseo. Aquello fue totalmente inesperado. ¿Qué? No estaba segura de dónde quería llegar. ¿Quieres dar un paseo hacia Seattle? ¿Con quién?, pregunté desconcentrada. Conmigo, obviamente. Articuló cada sílaba como si estuviera dirigiéndose a un discapacitado. Seguía sin salir mi asombro. ¿Por qué? Planeaba ir a Seattle en las próximas semanas y, para ser honesto, no estoy seguro de que tu pickup lo logre. Mi coche está perfecto. Muchísimas gracias por tu preocupación. Hice ademán de seguir caminando, pero estaba demasiado sorprendida para mantener el mismo nivel de ira. ¿Puedes llegar con un solo depósito de gasolina? Volvió a mantener el ritmo de mis pasos. No veo que eso sea de tu incumbencia. Estúpido propietario de un flamante Volvo. El despilfarro de recursos limitados es asunto de todos, ¿de verdad, Edward? No te entiendo. Me recorrió un escalofrío de pronunciar su nombre. Odié la sensación. Creía que no quería ser mi amigo. Dije que sería mejor que no fuéramos amigos, no que no lo deseara. Vaya, gracias a eso lograra todo, le repliqué con fervor y sarcasmo. Me di cuenta de que había dejado de caminar otra vez. Ahora estamos al abrigo del techo de la cafetería, por lo que podía contemplar el rostro con mayor comodidad, lo cual, desde luego, no me ayudaba a aclarar mis ideas. ¿Sería más prudente para ti que no fueras mi amiga?, explicó. Pero ya me cansé de alejarme de ti, Bella. Sus ojos eran de una intensidad deliciosa cuando pronunció con voz seductora aquella última frase. Me olvidé de hasta respirar. ¿Me acompañarás a Seattle?, preguntó con voz todavía brevemente. Aún era incapaz de hablar, por lo que solo asentí con la cabeza. Sonrió levemente y luego su rostro se volvió serio. Deberías de alejarte de mí, de veras, me previno. Te veré en clases. Dio media vuelta bruscamente y se desanduvo al camino que habíamos recorrido.